Gracias, señor presidente, señores diputados, señoras diputadas. Dos observaciones en relación con la proposición no de ley. En primer lugar, nosotros no coincidimos con el planteamiento global que sobre el conflicto palestino-israelí se recoge en la exposición de motivos de esta proposición no de ley. Y, en segundo lugar, yo creo que hay posiciones que, más que favorecer dificultan encontrar una salida, a pesar de todas las dificultades, encontrar una salida y una solución al conflicto ya de por sí difícil. Y, en segundo lugar, yo entiendo que en la PNL sobre Gaza hay que tener en cuenta acontecimientos que han tenido lugar en los últimos meses y en las últimas semanas que no figuran en la PNL y que tienen influencia sobre, diríamos, el objetivo más importante, que es el levantamiento del embargo y la reconstrucción de Gaza. Dicho esto, yo quiero manifestar también nuestra coincidencia con dos puntos claves que están recogidos en la PNL. Uno, el levantamiento urgente del bloqueo o del embargo sobre la franja de Gaza y, en segundo lugar, la necesidad de incentivar el diálogo y la negociación entre ambas partes a fin de alcanzar un acuerdo político duradero de paz. Bien, dicho esto, yo no voy a hacer aquí un recuento de los efectos del embargo sobre la franja de Gaza y, diríamos, la gravedad de los mismos. Ya se ha hecho aquí. Se ha también reflejado en muchos medios de comunicación a lo largo de las últimas semanas. Es verdad, hay una cosa que es evidente, que el desastre humanitario en la franja de Gaza es de una magnitud sin precedentes. Y, en segundo lugar, ya que se ha hecho referencia también a Naciones Unidas, pues yo tengo que recordar que ya en el año 2012 Naciones Unidas dijo que, bajo los efectos del bloqueo, Gaza sería un territorio inhóspito e inhabitable en el año 2020. Raji Sourani, director del Centro Palestino de Derechos Humanos, resalta una paradoja que yo creo que hay que tener en cuenta. En los acuerdos del año 1995 se afirmaba ya en una de sus cláusulas que en el año 1999 Palestina debería de existir como un Estado independiente y legítimo. Pues bien, 2 décadas después, en el año 2014, estamos hablando, sobre todo, del derecho a la supervivencia física y del derecho a la vida de centenares de miles de gazatíes como consecuencia del embargo y del bloqueo sobre la franja de Gaza. Yo disiento de lo que ha manifestado en parte la portavoz del Grupo Mixto. Yo no creo que sea justo, ni creo tampoco que sea útil, cargar todo el peso de la culpa sobre una de las partes en el conflicto, en este caso sobre Israel. Y también entiendo que en muchas ocasiones, diríamos que continuamente, las posiciones de Israel y de Hamás en el conflicto retroalimentan sus respectivas estrategias y colocan y sitúan estas estrategias sobre los intereses de la población de Gaza. Pero dicho esto, también tengo que decir que la responsabilidad última de levantar el bloqueo en la franja de Gaza corresponde al Estado de Israel. Y después también hay una responsabilidad en la comunidad internacional de trabajar y de presionar precisamente en esa dirección. ¿Por qué? Porque es evidente que Israel es un Estado legítimo y, en consecuencia, tiene derecho a vivir dentro de fronteras seguras. Pero también es verdad que no se puede aceptar que el bloqueo sobre Gaza sea una consecuencia legítima de ese derecho a la seguridad ni de ese derecho a la autodefensa por parte del Estado de Israel.
Yo creo que a la hora de abordar el tema del bloqueo debemos tener en cuenta también acontecimientos importantes que han tenido y que tienen o que pueden tener una influencia determinante sobre el levantamiento del bloqueo. Por ejemplo, el acuerdo para formar un gobierno técnico, pero un gobierno de unidad nacional entre Al-Fatah y Hamás. Y también tenemos que tener en cuenta que creo que mañana, precisamente, este gobierno, por primera vez, se reúne en la Franja de Gaza. Tenemos que tener en cuenta también el alto el fuego permanente del pasado 26 de agosto y las condiciones implícitas en ese acuerdo. Y tenemos que tener en cuenta la conferencia del Cairo de hace unos cuantos días de países donantes con más de 4.000 millones de euros, entre ellos la parte que aporta Naciones Unidas. Por cierto, que me preocupa, tengo agua, gracias. Que me preguntaba, que no lo sé, pero quizás se podría resolver la incógnita de por qué no ha estado el ministro de Asuntos Exteriores en dicha conferencia. Seguramente tendrá una razón superior que le ha impedido participar en una conferencia que me parece muy importante. Por lo tanto, voy terminando, señor presidente. Hay nuevas circunstancias que, a pesar de todas las dificultades que hemos venido atravesando y que sobre todo se ha venido atravesando en relación con el conflicto árabe-israelí, abren de nuevo las puertas a lo que Salomón Ben Amí llama la diplomacia de la paz. Es decir, yo creo que se abren condiciones para abrir un nuevo intento para dar los pasos que conduzcan a un acuerdo definitivo de paz. Que es difícil, sí. Que los intentos de paz han fracasado en otras ocasiones, sí, pero habrá que intentarlo de nuevo, con todos los protagonistas que tienen algo que aportar en relación con el proceso de paz. Israel, el gobierno palestino, Estados Unidos, la Liga Árabe, Naciones Unidas, la Unión Europea, etcétera, etcétera. Y hay dos cuestiones que me parece que deben de ser tenidas en cuenta. Una, la necesidad de lograr la unidad del pueblo palestino bajo una entidad política unificada, representativa y legítima. La unidad del pueblo palestino es un requisito imprescindible. La desunión entre Al-Fatah y Hamás ha servido precisamente, entre otras causas más graves, para perpetuar la situación de Gaza. Y en segundo lugar, Israel debe negociar con el Gobierno de Unidad Nacional palestino y también con el que salga después de las elecciones generales y presidenciales. Una negociación que conduzca urgentemente al levantamiento del bloqueo y a garantizar la libre circulación de bienes y personas como paso imprescindible que permita la reconstrucción inmediata de la Franja de Gaza. Y eso supone que en la negociación y también urgentemente se abra un paso seguro entre Gaza y Cisjordania necesario para la unificación del pueblo palestino y también para restaurar el sistema político palestino. Y en cuarto lugar o en tercer lugar, creo que es necesario que la ayuda aprobada en la conferencia del Cairo se ponga en marcha inmediatamente para proceder a la reconstrucción de Gaza bajo la coordinación y la dirección del gobierno palestino, del gobierno de unidad nacional. Israel debería reconocer el derecho de Hamás de participar en la negociación dentro del gobierno de unidad nacional, al mismo tiempo que tiene todo el derecho a exigir el reconocimiento de la legitimidad y de la existencia de su Estado. Alguien me podrá decir que Hamás no reconoce esa legitimidad y no reconoce la existencia del Estado de Israel, pero sí lo reconoce el Gobierno de Unidad Nacional Palestino del que forma parte Hamás cuando asume todos los compromisos anteriores del proceso de paz. Los dirigentes de Israel, de Palestina, de Hamás, no deberían tenerle miedo a la paz y negociar, porque negociar no es un signo de debilidad.
Termino diciendo que hemos presentado, presidente, una enmienda de sustitución, más que nada una enmienda técnica a la PNL presentada por Izquierda Plural y el Grupo Mixto. Nosotros entendemos que con nuestra enmienda hemos recogido las claves, la finalidad y el espíritu de la PNL en cuestión, es decir, el levantamiento del bloqueo, la negociación y el diálogo para llegar a un acuerdo de paz definitivo, un acuerdo político y definitivo, y la necesidad de la reconstrucción inmediata de Gaza. También en nuestra enmienda queremos incorporar los últimos acontecimientos y su influencia positiva sobre el levantamiento del bloqueo. Y, por último, creemos que nuestra enmienda puede suscitar el consenso y el apoyo de todos los grupos políticos y ayudar de una manera humilde y modesta a encontrar una vía que abra las puertas a un acuerdo político de paz y duradero. Nada más y muchas gracias. A usted, señor Chávez, una enmienda presentada también por el Grupo Popular, para cuya defensa tiene la palabra el señor Pastor.